Bienvenidos una vez más a Susurros de Vida, un espacio creado para todos ustedes donde las emociones y los pensamientos más profundos de personas reales cobran vida. Y ahora es el momento de susurrarlo al oído de cada uno de ustedes. Susurrar al oído no es solo una imagen bonita, sino una forma profunda y simbólica de comunicar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y poderoso? Porque se siente que el mensaje se vuelve personal, algo confidencial. Esto hace que incluso se rompan barreras. Soy David Cárdenas, les envío un caluroso abrazo y damos inicio a este nuevo episodio titulado Padres que dejan huella. Hoy dedicaremos este episodio a un tema que con solo escucharlo nos traerá recuerdos, algunos buenos y otros no tanto. Pregúntese, ¿ha pensado alguna vez qué tipo de padre quiere ser? Reflexionar en esta pregunta nos lleva a observar cómo fue nuestro propro padre y decidir si seguiremos por el mismo camino o si elegiremos uno distinto. A continuación ampliaremos este tema y hablaremos de los diferentes tipos de padres. Vamos a dividir estos temas en 4 sesiones. Iniciemos con la primera sesión. Tipos de papás que a nivel emocional y simbólica describiremos, pero pensando como hijos. Vamos a crear una especie como de galería emocional de estos padres, no en el sentido rígido o estereotipo, sino desde la experiencia emocional que dejan en sus hijos. Iniciemos con la primera sesión de los tipos de padres. En esta sesión describiremos de manera emocional y simbólica a estos tipos de padres que a nivel emocional dejan en sus hijos algunas huellas. Iniciemos con el primero. Ese padre que ofreció abrigo, cuidado, protección emocional sin condiciones. Ese padre que escuchaba con empatía, que estaba presente en todos los momentos más oscuros de sus hijos. El que abrazaba sin palabra y que no necesitaba ser perfecto para que lo amaran o ser amado. Estamos hablando de ese padre refugio. ¿Y qué hay del padre que cuidó, nutrió y confió en el crecimiento de sus hijos? El que no forzó caminos, sino que los acompañó durante su crecimiento. El que enseñó desde el ejemplo y no desde el miedo. El que de verdad cultivó amor propio en sus hijos. A este llamaremos papá jardinero. Y el que fue como una brújula, el que no impulsó el camino, sino que iluminó el propio camino de sus hijos. El que inspiraba confianza en su sabiduría silenciosa, el que respetaba decisiones incluso si no entendía las decisiones de sus hijos. Siempre estuvo ahí para orientar y no para controlarlos. A este llamaremos papá guía. El que fue firme sin ser duro, el que protegió sin censurar y el que protegió sin encerrar. Enseñó límites con cariño, era confiable, fuerte, estable, aunque callado, su presencia hablaba. Estamos hablando de este padre fortaleza. ¿Y qué hay de los que permitía llorar, sentir, expresar sin vergüenza? Validaba las emociones como algo humano. El que se atrevía a mostrarse vulnerable y el que reflejaba las emociones de sus hijos sin distorsiones. Estamos hablando de ese papá espejo.
Ahora, aunque no estuvo físicamente, dejó huellas de amor o gestos inolvidables, recuerdos que tal vez no vivía con sus hijos, pero nunca los olvidó. Su amor sobrevivió a la distancia. Era el que hacía cartas, llamaba y posteriormente a eso, era ausente y presente al mismo tiempo. Por eso lo llamaremos así, papá ausente y presente. Ahora, ¿qué hay de ese papá que, aunque herido, pero humano imperfecto, cometió errores, pero algunos hijos lograron entender sus silencios? El mismo que dejó lecciones de su ausencia y contradicciones, el que no supo cómo amar bien, pero lo intentó varias veces a su manera. A este lo llamaremos un papá en proceso. De esta primera sesión podemos reflexionar lo siguiente. Eran padres presentes y amorosos. Algunos padres no solo criaban a sus hijos, sino que también sembraron raíces. Fueron un abrigo, como una tierra firme, un viento a favor, como ese barco en camino buscando propósitos. Sus actos, muchas veces invisibles, pero construyeron futuros más livianos. No fueron los típicos héroes perfectos, pero estuvieron profundamente presentes. Y eso fue o es más que suficiente. En nuestra segunda sesión hablaremos de padres desde la ausencia, el silencio o el sacrificio. El que habló poco, el que corrigió con gritos o se comunicó con ausencia. El que estuvo físicamente pero no emocionalmente. Hablemos de ese papá silencioso. Él siempre estaba, pero nunca realmente presente. No escuchaba, sino que ordenaba. Sus hijos aprendieron a interpretar incluso sus gestos con una sola mirada, y no con palabras. El que dejó un espacio que nunca se llenó. Un padre ausente emocional o físicamente. A ese llamaremos papá en la silla vacía. Su nombre pesaba más que su presencia. De hecho, su falta dejó preguntas sin responder, que en la mesa siempre hubo un lugar que dolía mirar porque nunca estuvo ahí. ¿Y qué hay del que no se fue del todo, pero estaba distante, desconectado o emocionalmente inalcanzable? Era ese padre que hacía parte de la casa, pero no del hogar. Se hablaba de él en tercera persona, aunque vivía ahí. Sus silencios enseñaban más que su palabra. A este lo llamaremos un papá fantasma. Ahora hablemos del que trabaja sin parar para darlo todo, pero no supo cómo dar su tiempo ni su cariño a sus hijos ni a su familia. Era el que su amor era un techo, era una comida, una educación y suplía todas las necesidades del hogar. Que de hecho su sacrificio era real, pero costó momentos que nunca volverán. El que amó en silencio desde la responsabilidad, pero no desde la ternura. A ese llamaremos un papá proveedor o trabajador. De esta segunda sesión podemos reflexionar que no todos los padres supieron cómo amar. Algunos hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Otros simplemente no supieron estar ahí con su familia. Pero incluso ellos dejaron una marca, aunque haya sido una cicatriz dolorosa. Algunos cumplieron con su responsabilidad, dándole un bienestar, tal vez un techo, una comida, pero que no supieron amar con ternura y cariño. Ahora hablemos de los tipos de padres que desde la lucha interna y la sanación incompleta demostraron ciertas características. No eran los padres perfectos,
sino que luchaban con su propia historia rota que, desde su infancia, trataron de ser mejores, pero nunca pudieron. Claro está, no hay blancos ni negros, solo intentos reales desde el dolor y el amor confuso. Hablaremos primeramente de ese padre que intentó no repetir, pero repitió. Corrigió sin saber cómo a veces no pudo hacerlo, pero también lo hizo con dureza y a veces con miedo. Amó como pudo, aunque muchas veces no fue suficiente. El que cargó traumas, silencios y dolores que no eligió. Que intentó romper cadenas, pero a veces se enredó con ellas. Estamos hablando del papá herido. El papá que también tuvo trauma por su papá anterior, pero que realmente no pudo desenredar sus cadenas. Ahora, el que llega tarde, pero llega. El que aprende de sus fallos. El que se atreve a pedir perdón aunque sepa cómo demostrar amor. No es perfecto, pero es constante. No da discursos así, pero sigue ahí buscando cómo hacerlo mejor. Cada día es un nuevo intento para corregir y demostrar su amor. Estamos hablando de ese papá que intenta demostrar el amor. Ahora, el que está roto decidió no rendirse. Que entendió que sanar también es una forma de criar. Rompe patrones mientras cría, acepta que no lo sabe todo, pero está dispuesto a aprender de sus errores. Su valor está en no dejar de intentarlo, aunque nadie lo enseñe cómo hacerlo. Estamos hablando de ese padre que se reconstruye. De esta sesión podemos reflexionar que hay padres que no heredaron amor por su crianza, solamente cargas. Que tuvieron que inventar su manera de cuidar a sus hijos mientras aprendían a no destruirlos. Padres que no brillan como ejemplo, pero se vuelven humanos cuando bajan la voz y levantan el alma. E incluso padres que no nacieron sabiendo, pero aman mejor que ayer. Ahora, para cerrar el círculo con fuerza, verdad y humanidad, sin ningún maquillaje, y tampoco que idealiza la figura paterna, sino que lo reconoce en toda su forma. Estamos hablando de la luz, de la sombra, de la sangre o la elección. Es una manera completa sin maquillaje. Por eso, en esta ocasión, aprenderemos de esos padres que rompen moldes y etiquetas. Hablemos ahora de ese papá presente versus papá ausente. Algunos padres están, otros se van, pero entre uno y el otro realmente existen heridas y que en forma de gratitud tratan de ser o formar parte de quienes somos. Tampoco irse no siempre significa dejar de amar. Cada presencia o ausencia deja una huella distinta. ¿Y qué hay de ese papá que entregó su vida, aunque no supo cómo cuidar la vida que dio? A veces fue guía, en otras veces fue dolor, dio su cuerpo, pero les faltó dar el alma. Su huella está, aunque no siempre fue amorosa. Estamos hablando de ese papá de sangre, biológico. Ahora hablemos al revés, del que no compartió su ADN, pero sí el corazón. Padres que eligieron estar con sus hijos, ese padre del alma. Estamos hablando de esos que fueron un tío, padrastro, abuelo o maestro que cuidó como un padre.
Su paternidad fue un acto no de biología, sino de entrega. Demostraron que ser papá no es un título. Ahora analicemos ese papá que hace daño, pero que no pudo ser sanado. Dañó a otros con gritos o indiferencias o controlándolos. No quiso dañar, pero lo hizo. Dejó cicatrices, temores, inseguridades, pero que merece ser nombrado para no repetir su historia. Estamos hablando de ese padre tóxico. ¿Y qué tal de aquel que estuvo pero no supo cómo estar? El que quiso pero no supo cómo amar. A veces era dulce, a veces hiriente, cambiante, impredecible, difícil de entender. Su legado era totalmente confuso, como su amor. Por eso lo llamaremos papá confuso. ¿Qué podemos reflexionar de este bloque? Que hay padres que fueron una luz, otros fueron una sombra. Algunos de ambos. Hay quienes también debían serlo y quienes sin serlo lo entregaron todo criando a sus hijos. La paternidad no se resume en un rol, se construye y se destruye o se reinventa. Pero cada historia merece ser contada para sanar y no repetirla. Por eso, en este episodio especial de Susurros de Vida, hemos conocido todos los rostros de la paternidad, ¿verdad? Los que abrazaron, los que fallaron, los que intentaron y los que sin serlo le dieron todo su amor a sus hijos. Pero ahora, en este último fragmento, vamos a tratar con todo el respeto, el amor y la sensibilidad que se merece. Prácticamente haremos un homenaje al papá que ya no está físicamente, pero cuya esencia sigue viva. Estamos hablando de ese papá eterno. Hay padres que ya no están, que se fueron sin despedidas largas, sin cerrar todos los ciclos, sin decir todo lo que queríamos escuchar. Padres que dejaron un silencio profundo en nuestros corazones, de esos que no hacen ruido, pero retumban por dentro. Hay un lugar que ya no ocupan con su cuerpo, pero que jamás dejó de pertenecer en nuestra memoria, porque siguen ahí, en el olor de una camisa, en la forma de reír, en ese consejo que suena en la cabeza cuando todo se desordena. También en una canción, en un sueño, en un gesto cotidiano que nos hace mirarnos al espejo y decir, eso me lo enseñó mi papá. No importa si fueron callados, grandes, imperfectos, sabios o ausentes. La muerte no borra lo vivido. Ni el tiempo ni la ausencia pueden deshacerlo, porque el amor es verdadero. A los papás que murieron, quiero decirles gracias por haber sido parte del viaje de nuestra vida, por haberse cruzado en nuestra historia, aunque su paso haya sido corto. Gracias por las enseñanzas, por los silencios y por las marcas. Por eso, aunque tal vez debía decírtelo mientras vivía, ahora es la oportunidad de decírtelo. Te perdono, porque no entendía por qué te comportabas así, pero al analizar estos tipos de padres, me di cuenta que lo que necesitabas era también apoyo de parte mía. Descansa en paz
mientras nosotros seguimos aprendiendo a vivir con tu ausencia y con tu presencia invisible, porque todo lo anterior vivirá siempre en el corazón. Bueno, como conclusiones generales, podemos decir, o más bien te digo, si hoy sientes que tu padre te falló, que no estuvo, que no supo amarte, recuerda que esas heridas invisibles siempre estarán ahí, pero también podemos elegir sanar de esas heridas. Podemos buscar en nuestro interior esa fuerza para reconstruirnos y recuerda que no estás solo. Por eso, ¿has pensado alguna vez qué tipo de padre quieres ser? No importa si no tuviste un buen ejemplo, puedes romper ese ciclo, puedes aprender a amar distinto, a escuchar a tu familia, a estar con tu familia. Por eso debemos reflexionar para sanar, para perdonar, porque la vida es un camino de aprendizaje. Pero si tienes un padre amoroso, abrázalo con gratitud. Si lo extrañas, date permiso para sentir y llorar. Y si eres ese padre, pregúntate, ¿estoy siendo el padre que mi hijo necesita o solo el que el mundo espera? Antes de finalizar este episodio, te invito a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo fue tu relación con tu padre? ¿Qué huella dejó en ti? ¿Hay algo que aún necesitas decirle aunque ya no esté? ¿Qué tipo de padre quieres ser tú o tener cerca? ¿Puedes perdonar, sanar o transformar esa historia? Por eso, a veces, sanar no es olvidar, es elegir vivir distinto. Te quiero dar gracias por acompañarme y escuchar Susurros de Vida, donde en este momento el dolor se convierte en palabra y la palabra en esperanza, donde a veces el eco duele, pero también libera. Soy David Cárdenas. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema y sobre tu experiencia personal en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos temas. Y por último, si este episodio te tocó, compártelo con quienes necesiten escucharlo. Y por supuesto, no te pierdas el próximo episodio.